Hola mi gente linda, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Flavia, una cubana que vive en La Habana, y en mis videos te hablo acerca de mi vida en Cuba, mi realidad, cómo es la vida de una joven cubana que vive en Cuba. Quédense por aquí porque este video va a estar súper interesante. Vamos a estar hablando, así que ustedes siéntense, tómense un cafecito, un té, lo que quieran, piquen algo, porque el tema de hoy les voy adelantando que va a estar muy interesante, ya que les voy a estar comentando cómo es la vida de un profesional que vive en Cuba, cómo es el salario, para qué alcanza. Les estaré comentando, por supuesto, desde mi experiencia, cómo ha sido mi vida como profesional en Cuba después de graduarme hace casi 2 años. Entonces, yo les digo que si les interesa este tema, quédense por aquí, piquen algo, tómense un cafecito, lo que ustedes quieran, porque este video les digo desde ahora que les va a encantar. Ustedes van a saber todo acerca de este tema desde mi experiencia, por supuesto. Entonces, quédense por aquí. Les voy a contar mi experiencia, cómo fue que yo empecé a estudiar arquitectura, cómo se estudia una carrera universitaria en Cuba, porque claro, esto que les voy a contar se aplica para la carrera que tú quieras estudiar, cómo funciona el sistema de enseñanza en Cuba en general. Bueno, primeramente, para acceder a la universidad en Cuba, tú normalmente estudias el preuniversitario o bachillerato, como se le conoce en otros países, durante 3 años. Esos 3 años tú vas acumulando un promedio por año, los cuales entre los tres se consideran la mitad de la nota con la que tú vas a obtener esa carrera. La otra mitad de las notas las haces con 3 pruebas a las que tienes que presentarte para ir a la universidad. Estas son las pruebas de ingreso o pruebas de acceso a la universidad, da igual, es lo mismo. Entonces, estas pruebas se hacen independientemente de la carrera que tú quieras, de la carrera que a ti te guste, de la que tú quieras optar, no importa cuál sea, tienes que hacer las 3 mismas pruebas, que son español, matemática e historia. Con esas 3 pruebas a ti se te saca un promedio más los otros 3 años del preuniversitario, y esos 6 promedios, los tres promedios de los años de preuniversitario y los 3 promedios de las notas de las pruebas de ingreso se unen en un promedio que es con el que tú vas a optar por la carrera que tú quieras. Entonces, esa carrera tú normalmente la pides por una boleta en la que tú pones de primera la carrera que más tú quieras, luego ya vas bajando para que en el caso de que no te llegue la primera carrera que tú pidas, te llegue la segunda. Todo eso depende de tu promedio, cómo tú salgas. Entonces, ¿qué pasa? Que para acceder a una carrera determinada no es lo mismo que acceder a otra, porque claro, eso va variando muchísimo. Normalmente las plazas son muy limitadas en dependencia de la carrera que tú quieras. Es decir, por ejemplo, si quieres estudiar estomatología, normalmente son un poquito de más plazas, pero si quieres estudiar, por ejemplo, una ingeniería, es bastante menos. Entonces funciona así. Depende de la carrera que tú quieras, tienes que estudiar más o estudiar menos. Aunque bueno, claro, yo recomiendo que estudien todo lo máximo que puedan, por supuesto, porque siempre la formación nunca está de más. Pero bueno, nada. Desde mi experiencia yo les hablo. Yo, cuando estaba en 12 grado e hice las 3 pruebas de ingreso, yo quería optar por la carrera de arquitectura y urbanismo. Entonces, esa carrera se estudia en la UJAE o la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, y pues en mi año bajaron como 50 y pico de plazas. No recuerdo exactamente el número, pero fue así, más o menos fueron 50 y pico de plazas. Y pues yo hice estas pruebas de ingreso y bueno, tuve mucha suerte. Suerte no porque estudié bastante, pero bueno, sí tuve suerte porque me llegó la carrera que yo quería, la que puse en primera, que eso no pasa muchas veces porque sí, muchas veces tú pones una carrera que a ti te gusta, pero si no te da el promedio, pues lamentablemente debes coger la segunda o la tercera o la cuarta, la quinta. Entonces, esas carreras, es decir, esas 50 plazas que tú tienes, en mi caso fue para optar por la carrera de arquitectura, bajan a nivel de provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que en La Habana bajan 50 plazas para estudiar arquitectura. Esto quiere decir que para estudiar arquitectura, 50 personas de La Habana solamente pueden estudiar arquitectura. ¿Qué pasa? Que luego cuando tú llegas a la carrera, tú ves muchísima más gente porque en otras provincias no hay la posibilidad, por ejemplo, de estudiar arquitectura o de estudiar otra carrera porque no hay la universidad donde se estudia. Entonces, todas esas personas que viven en esas provincias donde no tienen acceso a esa universidad porque esa carrera determinada que ellos les dieron no la hay en esa provincia, bueno, pues se trasladan, en este caso a La Habana, para estudiar arquitectura, que fue mi caso. Cuando yo llegué a la universidad habían como
ciento y pico de personas estudiando arquitectura y yo digo, bueno, y esta pila de gente, no entiendo nada. Pues eso, resulta que las personas que no tienen acceso a una universidad donde se estudia la carrera que ellos quieren en su provincia, bueno, pues vienen a La Habana a estudiar. Cuando yo obtengo esta carrera, estudio los 5 años. Luego, con el tiempo, se han hecho varias reformas educativas y pues han reducido a 4 años algunas carreras, incluyendo la mía, que se redujo hace muy poco, hace como 2 años. Ya cuando yo empecé a estudiar, todas eran de 5, pero a medida que yo fui, que estaba en segundo, tercero, cuarto año, que fui avanzando en la universidad, pues sí hubo carreras que se redujeron a 4, incluso habían años que se graduaban a la vez. Luego de graduarme de la universidad, nosotros tenemos que hacer lo que se llama el servicio social. El servicio social es una forma de pagar, por decirlo así, es que no sé cómo decirlo, una forma de retribuir esa carrera que tú estás estudiando gratuitamente, que bueno, por otro lado, tú obviamente no fue que te cayó del aire porque tú te la trabajaste para poder estudiarla, pero bueno, en fin, la estás estudiando gratuitamente, no tienes que pagar nada, y pues es una manera de retribuir esa carrera que tú pudiste estudiar para entonces ser útil en alguna empresa que sea necesaria. Es decir, tú después de graduarte, tienes que pasar un servicio social en el caso de las mujeres de 3 años y en el caso de los hombres de 2 años, no por nada, sino porque los hombres antes de entrar a la universidad deben pasar el servicio militar y esto los atrasa 1 año. Es decir, que un muchacho que se gradúa de 12 grado debe hacer un servicio militar de 1 año en el caso de que vayas a ser universitario, en el caso de que no, son 2 años. En el caso de que vayas a ser universitario, tienes que estar 1 año de servicio militar y luego empezar a la carrera. Entonces ya ese año se te descuenta, por supuesto, y luego los varones tienen que pasar 2 años y las hembras 3 años de servicio social. Pero bueno, les explico qué es este servicio social. El servicio social es una forma de, como les dije, retribuir la carrera que tú estudiaste. Entonces, lo que debes hacer es trabajar en una empresa que te otorgan una vez terminas la universidad. Esta empresa se otorga con un escalafón que hacen, que bueno, no es 100% tus notas, tienen que ver muchas otras cosas más también, pero bueno, incluyen tus notas también. Entonces nada, luego que tú terminas la universidad, tienes ese escalafón, estás ahí y lo que hacen es otorgarte una empresa para que tú trabajes una vez terminada la universidad estos 3 años que te corresponden en el caso de las mujeres y 2 en el caso de los hombres, como les dije. Desde mi experiencia, cuando yo termino la universidad, a mí me asignan una empresa, la cual no me gustaba en lo absoluto, la verdad. Primero me quedaba súper extremadamente lejos, que no me convenía porque era terriblemente lejos y bueno, aquí en Cuba el transporte es extremadamente malo, ustedes lo saben, y para el que no lo sepa se los digo, en Cuba el transporte es pésimo. Entonces nada, me quedaba muy lejos, me tenía que levantar como a las 4 y pico de la mañana, yo no sé, aquello era terrible, y además de eso era de una cosa que a mí no me gustaba, es decir, era de una rama de mi carrera que no me gustaba en lo absoluto. ¿Qué yo hice? Yo intenté cambiarme hacia otra empresa. ¿Cómo hice esto? No es que esto sea tan sencillo, o sea, ustedes pensarán, bueno, entonces terminas de graduarte y si no te gusta la empresa, pues te vas a otra. No es tan sencillo así. O sea, yo pasé muchísimo trabajo para poder cambiarme de empresa. Primero, yo durante mi etapa de la universidad, yo había tenido vínculos con una empresa que a mí me gustaba bastante, porque tenía como una rama de mi carrera que a mí me interesaba, que era la restauración. Y pues nada, cuando me gradúo, me otorgan esta empresa que no me gustaba y yo hablo con la otra empresa y les comento, miren, esa es mi situación, a mí me interesaría trabajar aquí, ellos me aceptan sin ningún tipo de problema, ellos necesitaban personas, les hacía falta personal y pues me dijeron que sí. ¿Qué pasa? Que eso no es tan sencillo. Ya con que ellos me digan que sí, yo no podía irme para esa empresa. Yo tenía que ir a la otra empresa para explicarles mi situación, decirles que a mí me gustaba más la otra empresa, que yo me iba a sentir mejor, que respondía más a mis gustos, a mis objetivos o lo que sea. Y pues nada, ellos determinaban ahí si yo seguía trabajando en esa empresa o me iba a la otra. ¿Qué pasa? Que yo no quería trabajar en esa empresa, o sea, desde el minuto 1 lo dije, yo no empecé porque no quería trabajar ahí, quería trabajar en la otra empresa. Ellos me tuvieron alrededor de 3 meses esperando una respuesta, cosa que yo, o sea, no entendía por qué ellos no me podían soltar, porque si yo no quería trabajar ahí, pues no me pueden obligar, o sea, es preferible tener una persona trabajando en otro lugar que una persona a disgusto trabajando ahí. Pues nada, después de yo convencerlos y decirles, entonces ellos determinaron que yo ya podía trabajar en esta empresa en la que después estuve trabajando. Entonces, aquí viene la pregunta, si yo sigo ejerciendo como arquitecta en Cuba. Pues les digo que no. Yo no trabajo como arquitecta en Cuba. Y ahora les voy a explicar el por qué. Cuando yo empiezo en esta nueva empresa, en la cual de la otra me dan la liberación, yo me puedo ir para esta empresa, pues señores, las cosas no fueron como yo pensé.
Es verdad que tú cuando te gradúas tienes como otras expectativas, tienes como en la mente muchos sueños, muchas aspiraciones, que ya luego chocas con la realidad y está muy lejos de eso. Tú en la universidad vives en un mundo paralelo en el que tú piensas que tú vas a salir de ahí y vas a ser Alvarado, Frank Lloyd Wright, que son las referencias que tenemos nosotros de arquitectos súper famosos, muy importantes y tal. Y tú tienes esas referencias y tú como que quieres soñar, quieres ser ellos, que está muy bonito. Yo hoy en día sueño todavía, eso es lo único que no podemos quitarnos, los sueños. Pero es muy distinta a la realidad. Ya a la vez que tú terminas la carrera, chocas con la realidad. En un país como Cuba es muy complicado cuando a ti te llega tu primer salario. Es un choque muy fuerte, señores, muy fuerte. Para yo no enrollarme mucho, porque si yo me pongo a comentarles a ustedes cómo fue mi experiencia laboral trabajando de arquitecto en Cuba, me puedo poner aquí 5 horas, porque son muchas cosas. Pero yo les voy a hacer un resumen con las cosas buenas y malas de lo que yo viví siendo profesional en Cuba. Entonces, primero, las cosas buenas. Primero, que era un lugar, es decir, la empresa en la que yo trabajaba era un lugar que para los estándares de Cuba era un buen lugar. Era un lugar que no tenía las peores condiciones de trabajo, era un lugar privilegiado de cierta forma, puedo decir, porque sí, era un lugar bueno. La segunda cosa buena es que cuando yo comencé a trabajar allí, solamente se iba 3 veces a la semana al trabajo. Es decir, no es que trabajaras 3 veces a la semana, es que 3 veces tenías que trabajar de forma presencial. Las otras 2 veces tenías que estar en tu casa trabajando a distancia, pero bueno, trabajando igualmente. Pero no es lo mismo, o sea, yo pienso que trabajar a distancia es súper cómodo. Desde mi punto de vista, es una de las cosas que me gusta de mi profesión. La otra cosa era que yo cuando comencé a trabajar ahí tenía muchas amistades trabajando en esta empresa. Casi todos mi grupo de amistades, es decir, mi grupo de amistades de la universidad, empezamos a trabajar en esa empresa y la verdad me era súper agradable. Yo tenía todas mis amistades ahí, ya sea en mi oficina o en otras oficinas, pero bueno, todos estábamos ahí y era muy ameno el trabajo, era mucho mejor, pero bueno. Y entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Por qué si tú estás trabajando de lo que a ti te gusta, de lo que tú estudiaste, en una rama de tu profesión que a ti te gusta, te llama la atención al menos, yo no seguí trabajando como arquitecta en este lugar y tampoco mis amistades? Porque ya les cuento desde ahora que hoy en día ninguna de mis amistades está trabajando en esa empresa. ¿Por qué? Aquí viene la parte mala. Bueno, les adelanto que esas amistades mías no viven en Cuba ya. Y pues ahora les explico por qué. Antes de explicarles por qué pasa esto, primero les quiero explicar cómo funciona el tema del servicio social. Es decir, tú tienes que pasar esos 3 años trabajando para esta empresa. Pero ¿qué pasa? Que eso no es obligatorio, por supuesto, nada es obligatorio. O sea, tú pasas esos 3 años si tú quieres ejercer como arquitecta en Cuba. En el caso de mis amistades, como ellos se fueron, por supuesto, no tenían esa intención de ejercer en Cuba. Entonces, pues nada, ellos no terminaron el servicio social y pues actualmente están en otros países. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres ejercer en Cuba de arquitecta? Por supuesto, tienes que hacer ese servicio social porque ya les digo, es una manera de como que tu título también tenga un cierto valor en Cuba. Si tú no pasas ese servicio social, es decir, tú no cumples ese plazo, pues tu título no tiene validez en Cuba. ¿Qué pasa cuando tú te chocas con esta realidad de trabajar como profesional en Cuba? El salario. Señores, por mucho que a ti te guste tu profesión, por mucho que tú la disfrutes, por mucho que sea lo que tú soñaste, ejercer toda tu vida desde que naciste, porque sí, desde que uno nace hay muchas personas que ya tienen esa vocación, eso que quieren estudiar, eso que quieren hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque a uno le guste mucho, uno tiene que vivir, por supuesto. Hay necesidades que evidentemente el ser humano debe suplir, cosas que tienes que pagar. Y si el salario no te alcanza, pues tristemente debes trabajar en otra cosa, porque es que así funciona la vida. Desgraciadamente nosotros no podemos vivir ajenos a un salario porque tenemos que suplir nuestras necesidades diarias y básicas, por supuesto. Ahora viene la pregunta. ¿Cuánto ganaba yo como arquitecta aquí en Cuba? Porque como les dije, ya yo no ejerzo. Pues yo ganaba alrededor de 6,000 y pico de pesos cubanos, que eso se los estaré dejando aquí el cambio en dólares. El salario base de un arquitecto, de un arquitecto no, porque por supuesto como en todos los países tú tienes determinados rangos. Nosotros éramos adiestrados, era nuestro rango, acabamos de llegar, no teníamos experiencia y pues el salario base de nosotros era de 4,200 pesos cubanos.
pero casi siempre se montaba un poco más en 6.000 y pico, incluso llegué a cobrar 10.000 y pico porque eso se unen las utilidades y tal, y puedes llegar a cobrar eso, pero bueno, eso no es que tú cobres todos los meses 10.000 y pico de pesos. Nada, yo cobraba 6.000 y pico de pesos que, por supuesto, a mí no me alcanzaban para absolutamente nada. Por eso muchas personas, cuando nosotros nos graduamos, empezaron a trabajar de lo que apareciera. Yo tengo personas con las que estudié que hoy en día trabajan o pintando uñas, o en un restaurante, o en un bar, o bueno, en lo que aparezca, porque es que de verdad que es una cosa totalmente normal, entendible. Yo misma estuve trabajando en el sector particular y pues para ponerles un poco en contexto, la comida. En el caso de precios de los alimentos, por ejemplo, un cartón de huevos. Ahora mismo, actualmente, un cartón de huevos está costando entre 3.000 y 3.300 pesos cubanos. Si yo cobro 6.000 y pico de pesos, que bueno, ya les digo, eso era lo que yo cobraba, no estoy hablando por los demás porque todo el mundo tiene un salario diferente, pero bueno, ese salario mío es un salario medio alto incluso, así como les digo. Pues ya se pueden sacar ustedes sus propias conclusiones, entre 3.000 y 3.300. Un pomo de aceite, 700 pesos, 700 y pico de pesos. La libra de cerdo, 700 y pico de pesos igual, dependiendo, puede ser más o menos, pero más o menos ronda ese precio. No sé, un taxi te puede costar 100, 200 pesos. Es todo muy caro y no te alcanza. El salario no te alcanza. Es así, no te alcanza. Desgraciadamente, no te alcanza. Otra cosa negativa eran las condiciones. Ya les dije que este lugar no era el peor de los lugares, ni remotamente de los lugares, o sea, de trabajo, de las empresas. Pero no eran tampoco las mejores condiciones. Ya les comento que esto era un edificio de varios pisos, en cada piso había un baño. Y pues les comento que mucho tiempo yo no pude ir a ese baño porque estaba roto, lo estaban arreglando. Ahora mismo no recuerdo. El caso es que se demoraron muchísimo tiempo y yo tenía que bajar hasta el primer piso a ir al baño, que incluso a veces no podías usar el elevador y pues tenía que bajar las escaleras. En cada piso había un baño, pero no funcionaban tampoco. Así estuvimos mucho tiempo, ya luego arreglaron el baño y pues íbamos al baño. Pero bueno, eso es una cosa. Otra cosa era el tema del aire acondicionado. Ustedes saben que en las oficinas normalmente uno tiene aire acondicionado porque, bueno, en dependencia del lugar en el que estés, del local, si está preparado o no para una ventilación exterior, o sea, una ventilación que no sea artificial, en dependencia de eso es más necesario no el aire acondicionado. Es verdad que este edificio era un edificio antiguo y, por supuesto, siendo un edificio antiguo que no está hecho para oficinas, pues sí tenías una ventilación. En el caso de las otras oficinas, en mi oficina, como habían muchas ventanas que estaban cerradas porque no sé si era que la madera estaba dilatada o estaban, no sé, eran ventanas antiguas, no estaban en buen estado y no las podíamos abrir. Solamente podíamos abrir una ventana y bueno, aquellos señores era un horno literalmente. Entonces, mucho tiempo estuvimos sin poder poner el aire. Antes que yo llegara a la empresa sí se ponía el aire, porque es que es así, es por época. Ya después se pudo poner el aire, pero en determinados horarios. A lo mejor para algunas personas es una tontería, pero para mí sí es importante porque yo soy súper calurosa. Ustedes no tienen idea de cuánto a mí el calor me afecta, pero muchísimo. Y yo por lo menos no puedo trabajar con calor, pero que no me ponga mal humor y bueno, o sea, es imposible para mí trabajar con calor. Yo no puedo hacer nada con calor, o sea, no puedo, o sea, soy una persona totalmente alérgica al calor, así como les digo. Y vivo en Cuba, pues sí, imagínense lo que sufro. Pues sí. Bueno, y muchísimas cosas más que viví como profesional en Cuba. Realmente estas son las más como notables que me dieron a mí las pautas para determinar que yo no quería seguir ejerciendo como arquitecta. Yo después de esto ejercí como diseñadora, hice varias cosas porque sí, obviamente hay que seguir haciendo cosas en el sector particular, pero eso es otra historia. Entonces nada, espero que les haya gustado mucho el videito, que hayan aprendido algo, que hayan entendido cómo funciona la vida de un profesional en Cuba desde mi experiencia, es decir, como un arquitecto. Básicamente eso pasa diferente en otros sectores, pero bueno, es para que ustedes se hagan una idea de cómo es la vida de un profesional en Cuba. Es complicada, pero bueno, espero que los haya instruido, que les haya gustado el videito, que si les aportó algo me dejen un like, que me comenten qué les pareció el video y que se suscriban si no estás suscrito. Mira, si tú no estás suscrito, tú para aquí un momentico este video y tú ve a suscribirte ahora mismo, porque yo tengo que tener aquí, no puede ser que todas estas personas que vean mis videos, hayan muchos todavía que no están suscritos. Caballeros, suscríbanse, a ustedes no les cuesta nada, es gratis, me ayudan muchísimo, no tienen idea el alcance que me dan si se suscriben.
por favor, háganme ese favor y suscríbanse ahora mismo y después déjenme un like. Espero que les haya gustado mucho y si fue así, déjenme un comentario si llegaron hasta aquí. ¿Qué les pareció? Un besito y nos vemos en un próximo video. Bye.